mind and set it free. The way you move, the way you feel. The way you move, the way you feel. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like a love blind taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like a love blind taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like a love blind taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Look at me. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir esta nueva edición de Bar Conspiración. Que lo cumpla feliz. La Barra, ¿cómo están? Día dichoso, que lo cumpla feliz. 40 años no se cumplen todos los días, menos sí, hoy. Señor, sí, señor. Muy bien. Muy amables. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? bien. Gracias, gracias, muy amables. Muchas felicidades. Que lo pase muy lindo y si lo pasa lindo con nosotros, mejor. Así será, así será. Y Así ayer será. fue el de luz. Ayer fue el cumpleaños Ayer normal. fue de Ayer luz. fue el de luz. O sea, eso está absolutamente coordinado, ¿no? Muy O sea, bien. esa es una... Eso se llama producción, eso se llama esfuerzo de producción, ¿no? Cumplir en serie. En serio, en serio. Bueno, hoy un par de temas que son de mucho interés en la agenda, Sí, mis señor. queridos. Y para nada dichosos, ¿verdad? Para Son nada temas dichosos. complicados, como por ejemplo esto que pasó recién con la condena a un sacerdote por un caso de abuso que, la verdad, habría que generalizar en este caso y decir indignó. Así Indignó es, por ser así muy es. corta, indignó porque tiene un intercambio de dinero como que para salvar la situación y tuvo un montón de repercusiones después, ¿verdad? Como por ejemplo Algunas sanatorio- brillantes como el director director del del hospital, centro el de director del salud. hospital que se negó a recibir el dinero que la justicia le obliga a dar, por ejemplo, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Y un debate a profundidad que creo que necesita el caso. Por eso está hoy con nosotros un experto, el abogado penalista, el doctor Jorge Bogarín. ¿Cómo le va, doctor Jorge Bogarín? ¿Cómo está? Buenas noches, Augusto, Mike, al doctor Mime. Un privilegio, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, una persona con muchísima presencia en el mundo de la justicia, y ya hace un buen tiempo, pese a su juventud, sabinero de alma también. Muy bien. Sí, Es lo que sí, importa, sí, sí, señor. Doctor, ¿cómo evalúa esta sentencia y, más que esta sentencia, lo que transmite ella de cara a la sociedad? Bueno, estamos hablando acá de una acusación contra un sacerdote de abuso sexual, un tipo penal previsto en la norma del 135 del Código Penal, y tiene, en principio, el tipo base una pena de hasta 3 años, luego hay unos agravantes y los ataques, las agresiones son sistemáticas, suben a 4, 5 y 6 años. Si la víctima es menor de edad, la pena es hasta 15, y si la menor de 10 años, y si se produce el coito, la pena va hasta 12 años. A priori, lo que sabemos es que la madre lleva al chico junto al sacerdote para una asistencia espiritual y se producen en ese marco las agresiones sexuales y de forma reiterada. Y a priori se nos presenta un hecho muy grave y da la impresión de que es una penalidad ínfima, la de 2 años que ha recibido el acusado. Hay que ver qué es lo que se ha probado en juicio, porque lo que destruye el estado de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano es una adecuada y correcta valoración de las pruebas. Es decir, habría que ver qué es lo que se ha probado, porque eso es lo que determina el nivel de reproche y las bases que se han utilizado para medir la pena. Hay una norma en el Código de Fondo 65 que establece las bases con las cuales puede agravarse o puede atenuarse una pena. Por ejemplo, en el abuso sexual tenemos un mínimo de 6 meses hasta, en los casos agravados, hasta 15 años incluso. Entonces, dependiendo de lo que se ha probado y de las bases de medición de la pena, habría que ver los fundamentos de la sentencia que se dan a conocer 5 días hábiles después del dictamiento de la misma. Entonces, a priori da la impresión de una penalidad ínfima,
Y cuando la pena es hasta 2 años, la persona es una condena a pena privativa de libertad, pero se suspende la ejecución de la pena con el cumplimiento de determinadas obligaciones. Creo que una de esas obligaciones es el pago de esa suma de 5 millones de guaraníes a una entidad de beneficencia. Entonces, esos son los elementos generales, pero habría que ver. La impresión que recibe la ciudadanía es que ante un hecho grave como el abuso sexual se ha aplicado una pena ínfima. Claro. Y hay mucha indignación ciudadana. Deberíamos saber cuáles son los fundamentos que han llevado a este tribunal para el dictamiento de esa condena y de una pena tan ínfima como la que nos presenta. Llama poderosamente la atención que uno de los jueces vota en disidencia con respecto a los dos, es más, vota por la absolución, restando la importancia a lo que dice la víctima, ¿verdad? Y eso es lo que indigna. Directamente votó en disidencia y votó por la absolución. Bueno, un tribunal en un juicio oral y público está compuesto por 3 miembros y cada uno tiene un voto, una decisión. Lo que dice el doctor es que uno de los miembros ha votado por la absolución. Hay que ver los fundamentos y probablemente ha considerado que se da el elemento de duda o que no se ha probado el hecho punible. Para que un hecho punible configure, debe darse, doctor, la tipicidad, la antijuridicidad y la reprochabilidad, y luego se analiza la punibilidad, es decir, la castigabilidad, el quantum de la pena. Habría que ver los fundamentos de ese miembro que ha votado por la absolución. Acá se ha tomado una decisión en mayoría, es lo que entiendo, de esos 2 miembros han votado por condena a 2 años. Y un tercer miembro, creo que es el presidente del tribunal, vota por la absolución. La absolución puede darse si existe el elemento duda, que las pruebas no llevan a un grado de certeza positiva, que es el único estado intelectual válido para condenar a un ciudadano. Ahí es donde entra eso de que es preferible tener un culpable en la calle antes que un inocente en la prisión, ¿verdad? Sí, ese es un principio, es una frase que se habla en sentido popular. Lo que en términos un poco más técnicos dice el artículo 5º del Código de Procedimientos Penales: ante la duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al encausado, si hay duda. O los estados intelectuales son certeza positiva, único estado intelectual válido para condenar; estado intelectual intermedio, duda; y estado intelectual certeza negativa, y el intermedio y la negativa llevan a la absolución. Ahora, es decir, que lo que se dice básicamente, no se ha probado el hecho punible acusado. Ahora, en su observación de este tipo de resoluciones judiciales, ¿se puede observar o no que hay como una doble mirada al respecto de que la persona o la ocupación de una persona o el estatus económico, el estatus social o político hace que las medidas sean menos importantes? Sí, hay unas afirmaciones populares también de que solamente las personas pobres o de escasos recursos van a la cárcel. Eso es sinónimo de corrupción. Realmente en esas bases de medición de la pena, una persona que ha tenido una determinada evolución en sociedad, grado terciario, es un profesional y ha tenido todas las oportunidades para conocer el derecho y para discernir el bien del mal, es un agravante. Claro. Es un agravante, no debería ser... Peor aún una persona que tiene la cátedra de la moral como tema cotidiano, digamos. Yo sé que vos no sos psicólogo, pero ¿cómo le afecta a un chico un caso? Absolutamente, muchísimo porque no se puede medir el grado de afectación porque depende mucho de la personalidad de cada uno, pero fíjate que está con todas sus cualidades en formación, en maduración. Entonces, que venga una agresión de alguien, sobre todo que él depositaba su confianza, sobre todo que fue como, por eso se llama padre, porque es como un padre espiritual, y justamente lo lleva a la mamá para que le dé un consejo espiritual, y termina de esta manera doblemente agresivo para la psiquis de esta persona. Es terrible eso. Sí, hay algunos casos que no se recuperan
Hay muchísimos casos que lamentablemente terminan autoeliminándose, es decir, hay que ver el grado de impacto que el hecho tuvo sobre este menor y sobre todo tiene que tener un tratamiento muy Claro. intenso para poder recuperarse. Claro. Hay una pregunta que tiene relación con el debate en los medios, porque en los últimos días, con la instalación de las medidas, en la agenda de los medios nos quedamos mucho más escandalizándonos con el tema de los 5 Los 5 millones millones. y compañía, que con el peso de la condena que no se dio, digamos, ¿verdad? O sea, nos escandalizamos más con las medidas que con la no sanción. Lo que pasa es que yo entiendo que ahí es mucho más fácil hacer siempre la lógica de comparar, ¿verdad? Es decir, un tipo despellejó un teyú y le cobraron 400 millones de multa porque, bueno, así establece la ley o lo que sea. O este tipo robó una vaca y fue 10 años a la cárcel, o este robó una gallina, pero este mira lo que hizo y paga 5 millones y está libre, ¿verdad? Claro, Es como claro. que creamos una balanza imaginaria para que los casos sean más fáciles de discutirse, pero en realidad es evitar el análisis más profundo, como decía. A mí lo que me llama la atención es por qué a él se lo declara absuelto y tiene que pagar. Eso no es una condena, ¿acaso? No, pero él fue condenado. Claro, porque es mayoría. Claro, Dos de Fue los tres. condenado en mayoría 2-1. El 1 es el que vota por la Es absolución. decir, claro. Es La decir, decisión final, doctor, es fue la condena. Sí, sí. y está dentro de lo que está estipulado Habría para que el, ver. para el grado de este caso, ¿verdad? Sí, la pena puede ir desde 6 meses hasta, en los casos más graves, hasta 15 años. Tipo penal del 135. O sea, 2 años está adentro, pero habría que ver los fundamentos que llevan para medir la pena. Porque si decís, bueno, se comprobó que este señor cometió abuso sexual y hay una decisión en mayoría, entonces tienen 6 meses hasta 15 años conforme a lo que se probó para medir la aplicación de esa pena. Y hay unas bases de medición de la pena, una de ellas es el nivel de evolución en sociedad. Por ejemplo, acá podría haber sido considerada un agravante una persona que estaba destinada a proteger espiritualmente a ese menor y termina agrediéndolo sexualmente, termina abusando de él. Entonces, esa situación podría haber sido considerada un agravante. No sé si lo fue, porque tendríamos que conocer los términos de esa sentencia. Las sentencias son públicas, o sea que en unos días tendremos los fundamentos de esa decisión. Pero Sí. la decisión ha sido condenatoria en mayoría, 2-1. Una vez que se tenga esa sentencia, me encantaría saber, el jurado de fundamento. enjuiciamiento magistrado, por ejemplo, puede llegar a tomar y decir, bueno, espera, este O señor se puede equivocó. revisar esto o no. Ya. También es otro tema. Digo solamente sobre la persona que votó en disidencia. Me encantaría saber cómo funciona eso para los jueces. 2 cosas. La decisión es en primera instancia, digamos, y se puede apelar y va al Tribunal de Apelaciones, y ahí el que se considera perjudicado por esa decisión del Tribunal de Apelaciones, que puede revocar o incluso puede anular esa sentencia, van al recurso extraordinario de casación, que es ante la Sala Penal de la Corte. Eso por una parte. Y por la otra, sí, el jurado de enjuiciamiento de magistrados puede tomar el tema y revisar de oficio, incluso sin necesidad de denuncia, puede revisar esa decisión. A ver Estaba si nomás- hubo o no mal desempeño Claro. de funciones. ¿verdad? Estaba pensando en el tema que vamos a hablar en el segundo bloque, que tiene que ver con el caso Naput, con los otros invitados. Y siempre que hablamos del caso Naput, hablamos y colocamos una expresión que es lo aleccionador, Sí. ¿verdad? Sí. Y lo aleccionador probablemente también funciona, aunque sea justo o sea injusto, probablemente funciona también en sociedades que tienen unos mayores niveles de control al respecto del fallo de sus autoridades, ¿no? Porque no hay dudas que los jueces que dictaron esta sentencia sabían cuál podía ser la reacción de la ciudadanía. No, si no lo saben, están desconectados del país Sí, en que viven en un ¿verdad? tupper. Por eso. Sí, Sí, perdón. Esto no, a su criterio, porque yo sé que usted es un estudioso de esto, escribe libros. Esto nos obliga a nosotros a rever nuestro código penal de vuelta en estos casos. Puntualmente en este caso, en otros casos también, ¿verdad? Pero Yo creo que la solución, sí, se puede analizar si las penas son muy bajas, pero la solución no está solo en aumentar las penas, la solución está en trabajar sobre medidas preventivas, educación y trabajar sobre todo en una profunda reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial también, porque
no todos los jueces, pero hay muchas limitaciones técnicas en muchos de nuestros jueces y un muy alto nivel de corrupción. Entonces, la solución no solo está en revisar las penas del Código Penal, si son bajas o altas, etcétera, sino también hay que acompañar. La aplicación de pena tiene que ir como última ratio. Hay que ver acá medidas preventivas, hay que trabajar en la Fiscalía, hay que trabajar en el Poder Judicial, es decir, una serie de medidas para que podamos construir un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Pero eso es uno de los aspectos, lo que menciona el doctor, de revisar un poco si la penalidad, el tipo base en abuso sexual de niños, por ejemplo, tiene una pena de hasta 3 años, que hay muchos críticos de que las penas son muy bajas. Lo que aquí lastima es si se dio el elemento de impunidad, que este tipo de conductas queden impunes. Eso es lo que nos lastima a todos como ciudadanos. Entonces hay que trabajar sobre esos aspectos. Volviendo a analizar la sociedad, los medios en relación a este tema, una cuestión sobre la cual casi no hablamos en estos días, los compañeros comparten también espacios de radio con nosotros, es el hecho de que de pronto, digamos, la sociedad debate con mucho más ardor la posibilidad de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados le pegue un castigo a quien juzgó mal, que incluso procesos judiciales que se podrían dar después a consecuencia de este fallo. Y me pregunto si eso también forma parte del desprestigio de la justicia y de cómo la ciudadanía busca soluciones, castigos para los jueces antes que el hecho objetivo del caso. Y ¿no? te añado una cosa antes que responda al doctor, porque él también mencionó una reforma del Ministerio Público. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos donde después te explican, te dicen, no, la Fiscalía no pudo probar, no tuvo la suficiencia para probar, tenía los elementos y armó mal la estrategia y terminó el caso desarmado, ¿verdad? Ese es otro tema dentro de esta ecuación, ¿verdad? Sí, hay muchas cuestiones que tenemos que corregir. Se reciben con esperanza las expresiones del presidente electo en el sentido de que vamos a trabajar en una profunda reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque el órgano constitucional que elige a los fiscales y a los jueces es el Consejo de la Magistratura, y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el que los destituye por mal desempeño de funciones, estaba muy fulminado por cuestiones fundamentalmente políticas, e incluso político-partidarias. Estamos mejorando, pero todavía hay que trabajar mucho más en eso para que podamos volver a creer en la administración de justicia en nuestro país. Hay muchas malas decisiones que tienen que ser revisadas, y también el que los jueces sean electos en verdaderos concursos de mérito y actitudes, no por contactos políticos. Incluso hay que trabajar también en una reforma de la Corte que ahora está eligiendo a nuevos miembros, es decir, vamos a trabajar en el perfil que queremos para nuestros ministros de Corte. Claro. O sea, hay muchas cosas por hacer en este país y este tipo de hechos, antes que amedrentarnos, deben llevarnos a una profunda reflexión sobre la necesidad de reformar la administración de justicia en nuestro país. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre estos temas porque al margen de la indignación hay una cuestión que es objetiva, que tiene que ver con formas de relación social que tienen siglos en Paraguay, formas de supremacía de unas personas sobre otras que tienen siglos en Paraguay, y la justicia es víctima de su propia cultura también, ¿verdad? Aparte de lo sinvergüenza que es, digamos, ¿no? Entonces vale esta reflexión, compañeros, y es un tema que... ¿Cuáles son los pasos para reparar esta situación jurídicamente desde tu punto de vista? En primer lugar, la apelación por la parte que se considera perjudicada o agraviada por esa decisión. La Fiscalía, representante de la sociedad, es parte y puede apelar, y también no sé si hay querella particular, una querella adhesiva al accionar del fiscal que pueden apelar, y el Tribunal de Apelaciones tiene las posibilidades o de revocar esa decisión o de anular y hacer un nuevo juicio. Bueno, agradecemos muchísimo. Que venga el doctor un día a hablar de Sabina. Sí, por favor. Tenemos que hablar de eso Sabina. tenemos que... Tenemos que hacer un programa de Sabina. Un Vamos a hacer un compromiso
un compromiso de seguir hablando de estos temas que nos apasionan, un verdadero Estado de Derecho en nuestro país y también en algún momento de Sabina. Así mismo, así mismo. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias, Augusto, doctor Mime, Mike, muchas gracias por la invitación. Ya volvemos en un minuto aquí en Bar Conspiración. I see it burn when you bring me sunlight. It is all you need to feel these heats, to feel like everything's all that you dream. It is all too much that you get enough. To set on fire all things that you touch, and it fills me up and start to shine. And I see it burn when you bring me sunlight. Oh, oh. Seguimos en Bar Conspiración. ¿Por qué se me hace? ¿Cómo están pasando tu cumpleaños? Eso te iba a decir. Sí. Que hay como mayor pasión hoy con el tema de El calorcito. los tragos cambiaron con una velocidad inusual. El trago es muy especial. Edu, pues, ¿nos contamos, Edu, qué tenemos? Así mismo, hoy por el cumpleaños de don Augusto estamos preparando el trago Augusto, preparado especialmente para él. No La te rec- puedo creer. La receta está hecha con frutilla, limón, el Habana Club 3 años, por supuesto, y un toquecito de albahaca con un top de agua tónica. Bueno, Espectacular. mi amigo Víctor, Augusto. que está allá arriba o en algún lugar, Sí, señor. O allá abajo. hubiera Yo creo que está bien. apreciado el tema de que un trago mío tenga unas Hubiese, frutillitas de ¿cómo se como hubiese ¿Cómo se dicho que era bastante de puto, ¿verdad? Pero hubiera dicho en otras palabras aún más importante, Sí, más en calibre. Sí, en calibre. Sí. Gracias. ¿Con quién estamos, Mike? bueno, señor, estamos hoy en noche de abogados, ¿eh? Sí, hoy es señor. noche jurídica, estamos para hablar de otro tema ya ahora mismo del FIFA Gate y compañía. Periodista y también hoy vi su carnet de abogado, no recuerdo el número, pero vi una foto espectacular. Lo mostró, El lo señor mostró. Juan Pablo Saracho y también el abogado Ricardo Preda. Muchas gracias, doctor Preda, por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, es un placer compartir con ustedes, felicidades. Muchas gracias. Y también un placer compartir con Juan Pablo, a quien lo conozco ya de hace años. Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto poder estar de vuelta acá con ustedes. Un saludo de vuelta por tu cumpleaños. Ya Muchas creo que gracias. es la cuarta vez por ahí que te saludo en el día. Sí, sí. ¿Cayó algo esta mañana o no? ¿Cayó? Sí, Chipa sí, cayó. sí, Así sí, que sí, sí. está Ya- bien, ya está todo un logro. justificado, totalmente justificado acá. En el primer bloque, En el primer hubo bloque. otros Después hubo más. números. Después hubo Gracias más por todavía. venir, Juanpi. Gracias. favor, un Periodista, gusto como estar. ya dijo, abogado también, y trabaja especialmente una línea de investigación que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, Mike. Sí, el 29 de agosto es la fecha clave, se va a dar a conocer la sentencia a Juan Ángel Naput, quien fuera presidente de la Conmebol antes de la Asociación Paraguaya de Fútbol, antes de Cerro Porteño también, era un dirigente de larga data en el fútbol sudamericano, sindicado como la cabeza de una asociación criminal que llevó a cabo una serie de eventos ahí por los cuales ahora la justicia en Estados Unidos lo va a condenar. ¿Por qué los tenemos? Ya hablamos de por qué lo tenemos al señor Juanpi, al doctor Preda, digo. Lo invitamos por su experiencia Por en supuesto. casos que tienen que ver Claro. en los Estados Unidos, Exacto. por su experiencia en la administración de la justicia. Claro, porque principalmente hay sendas diferencias con cómo nosotros administramos la justicia o se administra la justicia en Paraguay en comparación a cómo se trata en los Estados Unidos. Entonces por ahí podemos encontrar la vuelta y explicar, que nos expliquen ellos mientras nosotros tomamos los tragos, ¿verdad? Esa es la parte Bueno, interesante de esta empecemos con el doctor Preda, entonces preguntándole cómo ve el contexto en general de este proceso. Es muy generalista la consulta, pero es importante que la gente reciba como un escenario, ¿no? Bueno, en principio, como lo dijo Mike, hay una diferencia sustancial entre la justicia americana y británica también con relación a lo que se denomina el sistema continental europeo. El sistema británico y americano, Commonwealth, implica siempre el juzgamiento de los hechos por un jurado. Aunque existe el derecho dentro del sistema de ellos de renunciar al juicio por jurados y que solamente sea juzgado por un juez, pero en la práctica eso casi nunca ocurre, ¿verdad? Entonces, el derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado por sus pares, es decir, por el jurado. ¿Qué es lo que decide el jurado? Como vemos en las películas, el jurado solamente decide acerca de si el sujeto es culpable o no culpable. Y ahí hay una cuestión. En Estados Unidos nunca se declara la inocencia de nadie. Lo que se declara es simplemente que no se ha podido demostrar la culpabilidad. Por eso
la sentencia de absolución es no guilty, o sea, es no culpable, no es inocente. Entonces, la decisión del jurado es simplemente sobre la culpabilidad o no. Una vez que se le declara culpable por el jurado, la aplicación de la pena, esa sí la hace el juez. Ahora, no se realiza como lo hacemos en Paraguay de manera inmediata una vez dictada la sentencia, o sea, una vez que el jurado dice que es culpable, sino se suele demorar en promedios 90 días aproximadamente dictada la condena. En este caso se demoró mucho más que 90 días, creo que más de un año, Juan Pablo, que está más... 8 meses. 8 meses, perdón, 8 meses. Se demoraron para dictar la condena. En Estados Unidos hay una oficina que se llama Comisión Federal de Sentencias, y esta comisión, que existe desde 1984, elabora unas guías que establece unos criterios para medir la sanción. Esta comisión es una comisión integrada por 7 miembros y son elegidas por el presidente y confirmadas por el Senado. No son parte del órgano jurisdiccional, a pesar de que está compuesto por jueces federales, pero solamente para hacer las guías. Y a su vez tienen aproximadamente 100 funcionarios que son los oficiales de prueba, que son los que actúan en cada proceso. Ustedes van a decir cuántos jueces hay en Paraguay, no sé cuántos hay muchísimos. Ustedes saben cuántos jueces federales de distrito hay en Estados Unidos. ¿Cuántos? 94. Para los todo 50 estados. Estados Unidos. Hay Claro, 94 100 jueces de distrito. Federal, obviamente estamos hablando de Sí, juicios federal, federales. sí. Después los estados tienen más jueces, obviamente, pero jueces federales, jueces de distrito, hay solamente 94 en todo Estados Unidos. Para darle simplemente un ejemplo del tema de la necesidad de más jueces o menos jueces, depende de cómo se enfoca llevan la los justicia. procesos Es para impresionante. justificar y cómo se trabajan los casos. Y tribunales de apelación hay 13 para todo, 13 tribunales están divididos en 13 distritos, todos los Estados Unidos, para los tribunales de apelación. Y una Corte Suprema con 9 miembros igual que la nuestra, para no sé cuántas veces habitantes más de lo que tenemos nosotros. Claro. Entonces, eso Y es no está solamente lleno de papeles y No, no, carpetas. no, o sea, digitalizado, seguro. y Sí. no llueve y se moja los moja el expedientes, expediente no se porque pierden los expedientes. no llevan las hojas. Era una bomba. Ni hay que desantar con la liñita esta, los No expedientes. llevan las hojas, como, etcétera. como estoy de cumpleaños, voy a hacer muy pocas preguntas Sí, hoy. lo hacemos nosotros. Yo tengo que trabajar lo menos posible. Pero quiero nomás que Juanpi nos ayude con eso que se llama una línea de tiempo, digamos, de por lo menos un año, de todo lo que vino sucediendo con este caso y que fue parte de tu cobertura periodística, tu investigación, para entrar ya en contexto y después seguir consultando. O sea, ¿qué estuvo pasando en todo este tiempo? Y en ¿Por qué llegamos a lo del 29 de agosto? Y en este tiempo, en noviembre, se había dado el juicio, había iniciado el juicio contra Juan Ángel Naput, José María Marín y Manuel Burga, quienes eran los 3 acusados que se declararon no culpables y se estuvieron enfrentados a juicio, a diferencia de otros que se declararon culpables y están esperando aún sentencia, que muchos de ellos colaboraron con la justicia americana. En este caso de estas 3 personas dijeron, nosotros no hicimos lo que nos acusan y vamos a enfrentarlo en juicio para demostrar nuestra inocencia. En el caso de Naput y Marín, fueron condenados por el jurado. Naput en 3 de 5 cargos, los 2 cargos de lavado de dinero, fue declarado no culpable, fue declarado culpable en el caso de asociación criminal y en el caso de fraude por medio electrónico por el violar el deber fiduciario, que ambos son en grado de conspiración, justo hablando acá del programa. Y en este tiempo, Juan Ángel Naput y Marín estuvieron presos en una cárcel en Brooklyn, una cárcel que están los presos que todavía no tienen una sentencia. Y en este tiempo fue, como había dicho el doctor Preda, a 90 días se había fijado una fecha para la sentencia, se pospuso 2 veces. Primero era para abril, después era para junio y finalmente se da en agosto con acuerdo de las partes. Y después en este tiempo, ayer se presentó la sentencia contra José María Marín, que la jueza Pamela Chen dictó 4 años de prisión, y este miércoles se dicta la sentencia contra Juan Ángel Naput. En estos días también se van presentando los últimos pedidos de tanto la defensa, la fiscalía, y también después seguramente el doctor Pedro también menciona de las guías de sentencia, el reporte que realiza el oficial encargado de analizar el caso y dictaminar cuáles fueron los hechos que fueron pasando y la recomendación que da para la pena. Entonces la defensa de Naput respondió ya a esto,
respondiendo a varios puntos de este memo, de este reporte, y según eso es que se va viendo cuán alta será o no la pena para Juan Ángel Naput. Ahí es que dicen que la recomendación es que sea de por vida, life Más que imprisonment. nada, ahí es más una cuestión de aclaración. El doctor Preda también conoce un poco mejor, porque es como es una tabla que establece niveles. Y los niveles es como que van sumando por los diferentes delitos que supuestamente cometió esa Las persona. penas son sumativas, no como acá. No, es más una recomendación. Es para mostrar a la jueza. Esto después toman en cuenta, obviamente. Es Naput, casi ¿cuántos obligatorio. años tiene? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? 60 años. Claro, y ahí es donde entra el tema. Si a Naput le dan 30 años de cárcel, eso es pena. Biológicamente Claro, ya es una cuestión por eso. Una cuestión es decir que es cadena perpetua Claro, y otra es tácitamente no lo te, es. claro, de no por te doy vida. una condena, Lo no que te doy te una queda de cadena por vida. perpetua, te doy 100 años. Claro. Entonces, obviamente es lógico que esa es una... En el caso de Naput, según parece, lo que establece esta suma es que el pedido en sí, debido a los diferentes hechos, porque aparte de los hechos del asociación criminal, de la violación del fiduciario, se incluyen otros hechos que no estuvieron en juicio, que es, por ejemplo, el hecho que es considerado líder de la organización y también de obstrucción a la justicia, por un caso de que sus abogados habían quitado una computadora de la sede de la Conmebol en su momento. Entonces, eso usan también para sumar a esa pena, según por lo menos lo que estableció Claro, el eso no se escrito de habló defensa. en el juicio en sí. Eso Se habló, se llegó a hablar. Ah, se llegó a hablar. Se llegó a hablar, pero se había dicho que no se tome eso en cuenta para juzgar la culpabilidad o no de Naput. La defensa había protestado, obviamente, diciendo, este hecho lo presenta a mi cliente como alguien que está escondiendo pruebas. Sí, eso es muy interesante y muy llamativo. A mí me tocó ir una semana a cubrir parte del juicio porque el señor Saracho no tenía visa, ¿verdad? Nada más que por eso cometió el Grupo Nación el error de mandarme a mí a cubrir una cosa así. Pero yo trataba de tomar la mayor cantidad de datos y una cosa que a mí me sorprendía muchísimo era que algunos de los delitos por los cuales lo estaban acusando en Latinoamérica, o por lo menos que no son delitos, ¿verdad? Entonces, cuando la defensa quería presentarle ese argumento al jurado, la jueza le impedía, le decía no se puede y no se pudo, ¿verdad? Al menos- Ese tema, Porque yo estamos acá, rarísimo claro. que nos hable, Preda, ese tema, porque ayer hablamos de eso, Sí, ¿no? señor. ¿Cómo es la aplicabilidad de una situación? De que una persona está sentada en una oficina en algún país tropical, en cualquier lugar, y que por sus actos que no son sancionados en ese sitio, es juzgado en los Estados Unidos. O sea, probablemente tiene una gran lógica, pero explíquenos, por favor. Bueno, justamente, y yo particularmente conozco de cerca el tema porque soy abogado del doctor Nicolás Leos. Queremos hablar al Y final justamente de eso. nuestro argumento para que se rechace el pedido de extradición es que la conducta de sobornar en el ámbito privado en Paraguay, en Argentina y en otros países no está castigado. La justicia argentina, entre ellos el famoso Claudio Donadío, que ahora le está procesando a todos los corruptos públicos en Argentina, rechazó el pedido de extradición con relación a padre e hijo Quinquis y a Eduardo de Luca, que es el secretario general de la Conmebol, justamente por esa situación. Bueno, la defensa de Naput pretendió utilizar este argumento y lo que le dijo la jueza Chen es que podía incorporar ese argumento, pero solamente a través de las declaraciones de los propios involucrados. Es decir, Naput, para introducir ese asunto, la jueza pedía que Naput declare. Y en Estados Unidos hay una sustancial diferencia con el sistema continental europeo. Cuando una persona sospechada de un delito decide declarar, ya no puede mentir. Su derecho es de Ahora sí. quedarse callado. En Paraguay uno tiene no solamente el derecho de quedarse callado, sino cuando declara no está obligado a decir la verdad. Sí. No que te autoricen a mentir, pero en principio tampoco te van a A castigar declarar por en tu mentir. contra, digamos. Sí, entonces uno puede contar aquello que no solamente está- la parte que quiere contar. Por Entonces, aquello que no estás obligado a declarar en tu contra. sí, el fiscal te hace una pregunta y esa yo no voy a responder, puedes decir acá, si vos sos el sospechoso. Solo para En que la Estados gente- Unidos, una vez que decidís declarar, Ya estás. Ahora es que entiendo por qué hay tantas series de abogados y compañía en la claro. tele, ¿verdad? No es locura, ¿no? O sea, pero digo desde la ignorancia plena, ¿verdad? Aprendo muchísimo con lo que están explicando ustedes, pero cuán distintos son los sistemas, ¿verdad? Solo para que la gente entienda por qué por un delito como Gente, este... yo con lo que tengo que entender. No, y claro, nosotros somos la gente. Que para que, Bueno, sos gente sí, también. para que entendamos, ¿verdad? ¿Por qué un delito que se comete de esta manera, electrónicamente, digamos, ¿verdad? Motiva que Estados Unidos reaccione de esa manera, los tome presos fuera del país
de una manera hasta si se quiere una trampa, ¿verdad? Porque fue una trampa, y le someta a un juicio tan duro, digamos. Mi pregunta va puntualmente es, ¿tiene algún componente político también esto? Porque coincidió mucho con el tema del Mundial y la designación y demás. A mí me olió bastante feo eso. Bueno, claro, esa es una hipótesis, digamos, de qué les motivaba a ellos, pero ahí también hay que hablar sobre cómo se inicia la investigación. Tiene mucha historia esto de cómo se inicia la investigación. Y si uno conoce, y Juan Pablo yo sé que lo conoce, y Mike también estuvo por allá, en realidad se declararon nomás la mayoría culpables, pero el grueso del caso transcurre en la CONCACAF en realidad. Claro. Lo que pasa nomás es que como nosotros le conocemos más lo de la CONMEBOL, pero gran parte de los procesados son de la CONCACAF, no de la CONMEBOL, y muchos de los condenados, los que se declararon culpables, son de la CONCACAF, porque el caso comienza en función a un ciudadano americano que era presidente de la Federación Americana, que es Chuck Blazer, que falleció, y a partir de ahí comienza, pero a partir de ahí comienza el caso, porque Claro, a él a le él comenzaron le agarran y le investigando dicen- lo del IRS, que es como la SET de Paraguay, Los solo que impuestos. allá también tiene facultades de investigación criminal, entonces le hicieron una investigación criminal y el tipo, para tratar de zafar de lo impositivo, dijo, bueno, les voy a contar de dónde viene mi fortuna, siempre y cuando ustedes decidan no aplicarme una sanción importante. Ahora, ¿por qué la intervención de la justicia americana desde la teoría de ellos? Porque las transferencias electrónicas, ellos dicen que al pasar por la Plaza Nueva York, entonces definitivamente ya incurre en una conducta que pasa por su sistema. De hecho que, y esto es importante, el soborno privado no se castiga en todos los Estados Unidos. Primero, lo que no es un delito federal, es un delito estadual. Ah, mira. Segundo, Nueva York sí lo castiga y hay 13 estados que no, por ejemplo. Pero ellos, la Fiscalía Americana, armó el caso sobre la base de una ley que se llama RICO, que está relacionada a crimen organizado, y que en la forma en que se construye ese delito, basta con que se haya hecho la comisión de un delito estadual vinculado a un delito federal. Y lo que sí es un delito federal es lo que ellos dicen fraude electrónico, que es pagar los sobornos vía transferencia electrónica. Entonces, al meter soborno privado con una transferencia electrónica, ahí recién pueden construir un caso federal. Y como la transferencia electrónica, aunque yo haga de Asunción a Buenos Aires, y eso tal vez la gente común, diría algún legislador, la gente decir ordinaria también sería más ofensivo y aún, ¿verdad? Bueno, la gente que no es ese legislador, entonces tiene que sí o sí pasar por Nueva York, aunque yo envíe el dinero a Clorinda tal vez, ¿verdad? O sea, si yo le envío a un amigo que tiene una cuenta en Banco Nación Argentina, Igual si no rebota hago acá en Banco Nación Asunción, hago a través de mi banco, entonces va a ir a Nueva York y de Nueva York va a pasar a Buenos Aires. Y vale, Entonces, güey. Interesante. Tenemos que hacer una pausita. Sí, señor. A Juanpi lo vamos a tener en Nueva York, ¿no? Espero. Espero que sí, ¿no? Está tu visa al día. La visa está, me habían confirmado por lo menos hasta ahora. Bueno. Esperemos que sí. 29 viene siendo la próxima semana, ¿no? El miércoles que viene. Ya volvemos, en un minuto. On life, get too out of my hand. Me wasting too much time. Gonna leave you far behind. Hey, Luz, Marian, Nachajón, como todos los jueves, acá con nosotros pueden encontrar en todas las plataformas musicales y también en las redes sociales como @Luz_Marian_Nachajón. Un agradecimiento también al señor Edu de los amigos de Habana Club. El señor Saracho va por su tercer vaso Sí, de señor. Augustus, el trago que han preparado exclusivamente por hoy. Por Además, su debo cumpleaños, decir que señor es un honor y agradezco mucho sobremanera. Un honor el trago de hoy, ¿sí? Que sean en nuestro humilde homenaje. Con frutilla y todo. Con frutilla. Bueno, Juanpi, suponiendo que vas y traes alfajores, técnicamente, ¿qué se espera? ¿Es el hecho de que a Marín le hayan dado pocos años, es una esperanza para la defensa de Naput o no tiene nada que ver? ¿Cómo parámetro. Y viendo por lo menos desde lo que es, tiene que ser una esperanza porque es un delito muy similar, es similar al que él está, porque es la asociación criminal y el fraude por medio electrónico. Entonces, lo que sí tendrá Naput, por lo menos en la respuesta de la Fiscalía, en el pedido de la Fiscalía, en el caso de Marín, habían solicitado 10 años de prisión. Ahora, esta semana tiene que salir, seguramente en estos días tiene que salir también el pedido de la Fiscalía para Naput. Habrá que ver cuántos años piden.
Pero en ese pedido de Marín establecían en una parte que Naput tenía mayor responsabilidad en el caso que Marín. Entonces, al ver eso, se entiende Que 4 no le van a dar. Que 4 no le van a dar, que será más. Entonces, 1 será más porque, según la fiscalía por lo menos, el dinero que acordó cobrar Naput, porque es importante también aclarar eso, todas estas coimas, muchas de ellas se fueron supuestamente arregladas nomás, no fueron cobradas, porque se hizo un arreglo que se iban a cobrar a tantos años, según tantos contratos de la Copa América 2016, 2019, 2023, y que después durante esas Copas Américas se iban a cobrar ciertas coimas. Pero todo está cuantificado. Pero todo está cuantificado, no importa si se cobró o no. O sea, Ni la si- intención. Ya está el hecho. El hecho, y en el caso por ese grado de conspiración que mencionan ellos, por el hecho de acordar el pago de coima, uno ya es culpable. Ahí está. Entonces, a pesar que a uno uno no tenía que recibir la coima para hacer, no tenía ni que demostrarse que haya recibido en una consumar, cuenta. digamos, o sea, No, tenía- exactamente, la parte de consumar. ¿Cuántos Entonces, periodistas amigos irían presos acá? sí, por el simple arreglo. Por el simple arreglo. Y entonces, al caso de Naput, se le tiene que sumar que la fiscalía lo considera un líder de la organización Por ser la cabeza de la por ser la Conmebol. cabeza de la Conmebol. Y la respuesta de la defensa de Naput era, Naput no puede ser líder siendo que el caso empezó 20 años antes, todo el esquema. Claro, Y ahí es donde, donde- por ejemplo, cuando el doctor Leos era la cabeza de la Que Conmebol. de lo ¿Cómo está el cual, caso de lo del cual doctor Leos? queremos hablar, Sí. si se puede. O sea, yo creo que, como diría, nunca mejor aplicado, eso nos dejó picando Sí. la pelota, ¿verdad? Pa- Para hablar de cómo está el caso Leo, doctor Pérez. Bueno, el caso Leo está actualmente en la sala penal de la Corte. Están tratando nuestra casación en la cual habíamos solicitado el rechazo de la extradición por esto que nosotros hablamos. La falta, porque hay una cuestión. Una cosa es concediéndole a los americanos que por esa situación el hecho se considera para juzgar en Estados Unidos. Cuando se está pidiendo una extradición es otra cuestión. Ahí lo que se pide es una extradición sobre hechos que obviamente tuvieron que haber sucedido en Estados Unidos, si no, no podrían pedir la extradición, pero que según el tratado que tenemos con ellos y que es muy común, casi todos los tratados dicen lo mismo, la conducta que le atribuyen allá tiene que ser también punible según la legislación de acá. Es decir, el país requirente, que en este caso es Estados Unidos, tiene que atribuir hechos que obviamente según su ley tienen que ser punibles, si no, no, ¿cómo van a pedir? Y también tienen que ser punibles. Esos hechos, Esa es una condición de la la extradición. del Instituto de la Extradición. claro, Lo porque que pasó en Suiza. claro, imagínense que una mujer pakistaní huya de Pakistán, una que, ya que Claro, estamos con los claro, tragos, los claro, colores, claro, vamos a pasar a la otra, Sí, al sí, otro sí. tabú, ¿verdad? Sí, sí. El de los... Entonces huye la mujer pakistaní acusada de adulterio, huye de Pakistán y pide Pakistán su extradición porque allá el adulterio se castiga Claro. con pena de muerte. Entonces, acá Paraguay le va a decir, el adulterio, o sea, el hecho de tener relaciones estando casada con otra persona no está castigado, por lo tanto, rechazamos el pedido. Eso es básicamente el tema de la doble incriminación. Ese es un caso muy sencillo, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros habíamos ofrecido y adjuntamos dictámenes de 2 juristas americanos, una mujer que es una profesora de la Universidad de Texas, que si bien la Universidad de Texas tal vez no suene mucho a una de las grandes universidades americanas en temas jurídicos, es la coautora del Código Penal comentado de Estados Unidos más utilizado en todas las universidades de la Federación. De esa jurista y otro jurista que fue nada más y nada menos que fiscal general de los Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan y George Bush padre. O sea, estamos hablando de la máxima autoridad Claro. en materia de persecución penal en los Estados Unidos de Sí, América sí. en el sistema federal. Ambos concluyeron que toda la acusación de los fiscales federales se fundan en soborno privado. Por más que dicen asociación criminal, dicen lavado de dinero, dice el dictamen resumido, dice, si vos quitas el soborno privado, desaparece todo. O sea que, por lo tanto, nuestro argumento fue, como el soborno privado no está castigado, los otros Se no cae todo. existen. Un día tendríamos que destinar un programa exclusivamente a este Me tema. parece que Nos es está necesario. nos están cerrando el bar, mi querido doctor. Celebro que no Yo- hayas nacido un mes después. Sí, ¿verdad? Septiembre dos Santos, no sé No, si te no, no queda caía, también. no caía. Tengo que agradecer también el gentil obsequio de Habana Club. Muchas gracias. Ahí lo veo al jefe Ariel. Muchas gracias por el Ariel en obsequio. septiembre de mi cumpleaños. Se pone mal. Hay que ir avisando.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. ¿Sí? Un gusto haber estado acá. Como Buen siempre. viaje, Juan. Buen viaje, Juanpi. Gracias, doctor Preda. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el trago. Todo bien la barra, ¿no? Sí, La barra. ¿Todo bien? No hay nada que hablar, nada El que jueves que comentar. viene es 30 de Jueves agosto. que viene se tenemos que juega jugar en- el bar a esta hora, nos jugamos a esta hora. La Nos vida vemos nos jugamos. pronto, vida nos jugamos a La esta vida hora. nos A jugamos, esta misma hermano. hora nos jugamos la vida, así que con un ojo. Vamos, Se jugar. apagan las luces. Hasta luego. Saludos, Augusto. Salud. Gracias. Salud.